Muchas gracias a todos ustedes por atender la invitación a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias sobre educación matemática. La intención de esta conferencia es plantear algunos elementos básicos del enfoque ontosemiótico de la cognición en la instrucción en educación matemática. Y señalar algunos aspectos que podrían ser convenientes cuando se hace instrucción matemática. La ontología, que está en el título del enfoque, refiere al estudio del ser y sus propiedades. Y la pragmática estudia las relaciones entre los significantes, los significados y los usuarios y el uso de esos diferentes signos. Entonces, por tanto, una teoría, un enfoque ontosemiótico de algo refiere a esto, a un marco que favorece la comunicación entre individuos, los modos de comunicación, los modos de uso, las relaciones y la emergencia de los significados, que está un poco relacionado con el aspecto ontológico. Y entonces, un enfoque ontosemiótico en la educación matemática refiere a esto. El enfoque ontosemiótico de la educación matemática es un marco de la didáctica de las matemáticas, cuyo propósito es articular diversos puntos de vista sobre el conocimiento matemático, sobre la enseñanza del conocimiento matemático, sobre el aprendizaje del conocimiento matemático, y esto en un contexto de significados. Entonces, el enfoque ontosemiótico está compuesto básicamente como de tres teorías: la teoría de los significados organizados, estructurales, sistémicos, como corresponde a los autores de base que el enfoque utiliza; una teoría de las funciones semióticas que tiene fundamento en Umberto Eco; y una teoría de las configuraciones didácticas que tiene base en la escuela francesa. Bien, entonces el enfoque ontosemiótico es un marco que contempla cuatro componentes. Es un modelo epistemológico, modelo del conocimiento, que se basa en fundamentos antropológicos, sociales y culturales. Es un modelo cognitivo, pero con base en aspectos de significado. Es decir, la comprensión en el enfoque ontosemiótico hace referencia a significados. Instruccional, sobre unas bases socioconstructivas, y además es sistémico y ecológico, lo cual quiere decir que trata de identificar algunos componentes estructurales y trata de relacionarlas reconociendo el contexto en el cual se desarrollan las prácticas instruccionales. Bien, entonces quiero referirme como a algunos conceptos fundamentales. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez o ha visitado la página del profesor Juan Díaz Godino, encontrará que los documentos son un poco densos, un poco espesos y difíciles de entender. El profesor propone algunas gráficas que en principio no facilitan la comprensión, eventualmente la dificultan. En ese sentido, no pretendemos dar explicación a esos diversos elementos, sino solamente resaltar algunos de esos elementos. Entonces, una idea importante en el enfoque ontosemiótico es lo que refiere a la práctica matemática. Entonces, los procesos de instrucción y cognición matemática están basados en la idea de lo que es una práctica en matemática, que refiere a toda actuación realizada por alguien individualmente o en un colectivo para resolver problemas matemáticos, para comunicar esos problemas matemáticos, para generalizar esos problemas matemáticos, para extender el campo de uso de esos conceptos o de esos problemas matemáticos. Y esa práctica matemática se considera como en dos aspectos: unas prácticas relacionadas con las matemáticas y unas prácticas con las matemáticas, pero las que realiza el estudiante y las que realiza también el profesor. Entonces son prácticas docentes,
prácticas docentes y prácticas discentes. El enfoque ontosemiótico plantea una propuesta que trata de abordar la dualidad que se plantea entre los conceptos y los procedimientos. A veces es usual que cuando se habla de conocimiento matemático se diga que un estudiante no conoce el concepto. Entonces, por ejemplo, si un niño suma un medio más un cuarto, lo suma bien, o dice que un medio es igual a 0.5, podemos decir que él sabe fracciones, que sabe el concepto de fracciones. Pero si eventualmente, preguntado sobre una relación de orden entre un medio y un cuarto, él decide que un cuarto es más grande que un medio, dado que 4 es más grande que 2, entonces un profesor podría decir que el estudiante no tiene el concepto de fracción. Pero es que el concepto de fracción no es uno solo. El concepto de fracción se puede asumir como una molécula que tiene diversas caras, como una especie de icosaedro que están relacionadas entre sí. Entonces, cuando el profesor dice que no tiene el concepto, reduce la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje solamente a un aspecto, el aspecto que está siendo motivo de discusión. Y entonces, digamos que se amplía esa dualidad de procedimiento-concepto y se habla de objeto matemático y se amplía mucho más el espectro. Entonces, un aspecto interesante es que el objeto matemático se está dado en términos de sistemas de prácticas, que puede ser una verdad de perogrullo, pero como veremos tiene un poder explicativo, investigativo, pero también tiene un poder didáctico en el aula de clase. Entonces, el objeto matemático se dice que es el sistema de prácticas que realiza una persona, que adquiere un significado personal, compartido en el seno de una institución, que refiere a un significado institucional para resolver cierto tipo de situaciones problema. Entonces, aquí quiero resaltar dos palabras, la palabra sistema y la palabra tipo, un tipo. Entonces, digamos que un objeto matemático, cualquiera que sea, está determinado por las prácticas en las cuales se ha discutido y debe ser un sistema en el sentido que tiene diversas componentes y esas componentes están relacionadas a lo largo del tiempo. Pero esas prácticas refieren a un tipo de problemas, no pueden referir en principio a todos los tipos de problemas que pueden configurar un concepto matemático de manera holística. Entonces, otro concepto importante en el enfoque ontosemiótico refiere a la idea de configuraciones, que es básicamente una descripción de los objetos y los procesos matemáticos que toman lugar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces se habla de configuraciones de objetos matemáticos y configuraciones de procesos, tanto matemáticos como didácticos. Para estudiar esto, el enfoque ontosemiótico propone dos tipos de entidades que vienen a ser como unas herramientas que permiten describir y reconocer las componentes de los significados. Entonces, una primera herramienta se llama las entidades primarias, que hace referencia a situaciones problema. Esas situaciones problema se verbalizan o se representan de alguna manera. Entonces, en esa verbalización y en esa representación se reconocen elementos lingüísticos y esos elementos lingüísticos tienen relaciones entre sí. Posteriormente se habla de propiedades, se habla de conceptos, se habla de procedimientos y se habla de algo que es como el argumento. Entonces, allí aparece una idea interesante que el enfoque ha tomado de Wittgenstein, que se llama los juegos del lenguaje, que espero ilustrar en unas diapositivas posteriores. Una segunda entidad refiere a las entidades secundarias que vienen en parejas. Hablamos de un símbolo matemático, por ejemplo, la curvatura. Vemos la curvatura y definimos la curvatura con el símbolo de S de teta. S refiere a una longitud de arco y teta refiere a un ángulo. Entonces allí lo que tenemos, estas dualidades, es
la expresión, hay un símbolo. Cuando referimos a contenido es a cuáles son las funciones semióticas que atribuyen significado a ese símbolo, es decir, qué significa ds de teta, qué significa ese cociente, qué significa s, qué significa teta, cuál es el sentido que eso tiene y de qué manera ese símbolo reproduce la percepción que tenemos de lo que es curvatura. Entonces eso plantea la relación expresión-contenido. Otra relación importante podría ser la ostensiva, no ostensiva. Ostensiva hace referencia a lo que se muestra, como a lo que se ostenta, a lo que es evidente. Allí hay un problema, porque cuando se muestra algo, lo que las personas vemos de ese algo corresponde a una tradición cultural o corresponde a un conocimiento. No todos vemos exactamente lo mismo. Luego lo ostensivo y lo no ostensivo es relativo, pero esa relatividad en el conocimiento y en la atribución de significados está considerada por el modelo. También hay otra relación que se llama personal-institucional, que refiere al conocimiento de los individuos en relación con el conocimiento institucional. Veremos ahora que una herramienta que el enfoque propone en cuanto a los significados es el significado holístico, es decir, cuál es el significado completo, total, global que la comunidad de educación matemática reconoce a un objeto matemático, y eso se refiere como el significado institucional, y está el significado personal, que es el significado que nosotros tenemos. Las diferencias de atribución de significado entre el significado institucional y el significado personal se llama un conflicto de significado, para no llamarlo error. Hay una diferencia entre lo que es el significado que tenemos de algo cuando estamos aprendiendo o aún cuando ya lo hemos aprendido y el significado que se entiende como institucional. Otro elemento interesante es la relación tipo-ejemplar. Cuando uno está en clase de matemáticas, uno suele explicar unos cuantos ejemplos, explica unos ejemplos que son característicos, pero esos ejemplos tienen las características que tiene el objeto tipo, el objeto general. Si yo estoy explicando cómo derivar funciones polinómicas, hago el ejemplo de x al cuadrado, x al cubo, x a la 4, y se supone que los demás ejemplos, todos, x a la n, tienen exactamente las mismas características. Luego, cuando trabajo con esos ejemplos, en verdad no es un ejemplo único, sino que pertenecen a una clase como de equivalencia que constituyen el tipo. Entonces queremos hablar sobre los significados. Entonces siempre hay una confusión o un conflicto entre la atribución de significados. Entonces tenemos un ejemplo cotidiano, un café. Cuando hablamos de un café, vienen muchas ideas y sentidos asociados a un café, pero en el contexto usual pues nos referimos a esto: un café con leche, con mucha leche y muy poco café. Eso es lo que se entiende por café en la universidad y por fuera de la universidad. Cuando hablamos de tinto, nos referimos a esto: un café muy claro, tal vez muy caliente. Como anécdota cuento que en estos días tomé un taxi y el conductor era un señor de Barcelona, y me dijo que uno de sus primeras impresiones al llegar aquí a Colombia fue pedir un café y le dieron agua caliente. Y él quería un café cargado y lo que le dieron fue agua caliente. Pero entonces hay muchos otros significados para café. Por ejemplo, cuando uno toma un café negro, miren que hay 8 variedades, digamos, si va a pedir un café negro, entonces está el café solo, el largo, el semilargo, la mitad, el semicorto, el corto, la sombra y la nube, que refiere a la cantidad. Pero también en la otra gráfica se muestran 38 tipos de café, y aún hacen falta algunos. Hay uno que se llama café albicchiere, que lo sirven en un vaso de cristal con cierta cantidad de azúcar, le ponen el café de cierta manera que el café no se revuelve con el azúcar, y si usted lo quiere muy azucarado o no tan azucarado, entonces agita un poco el vaso. Entonces,
Cuando hablamos de significado, no solamente esas características del significado están en educación matemática, sino que es permanente en nuestra relación cultural cotidiana. Entonces, les quiero ahora ilustrar esas ideas fundamentales con algunos ejemplos sacados de algunas investigaciones. Este ejemplo, que trata sobre la idea de práctica matemática, se trabajó en una tesis de maestría que fue presentada la semana pasada por Catalina Herrera, estudiante de regiones, y lo que ella quería era determinar cuál era el conocimiento matemático que los estudiantes poseían, y trabajó en dos tipos de escenarios. Uno de ellos, el escenario donde los estudiantes proponen problemas a sus compañeros, los presentan y los discuten con los compañeros, y otro donde ella propuso problemas matemáticos, entre comillas. Entonces este problema, que puede ser cómico, parece un chiste, lo propuso un grupo de estudiantes. Y entonces, como ustedes ven, se formula una situación, se dan unos productos y se dan unos precios. Y la pregunta es: ¿cuál pantalón le combinaría a Jiménez? Hay que tener en cuenta que Jiménez se compró unos zapatos negros. Entonces, los chicos no reconocen ese problema como un problema de carácter matemático, por las prácticas en las cuales están ellos inmersos. Si hiciéramos una votación en este momento, muchos de ustedes, es decir, si yo digo que ese es un ejercicio de carácter matemático, creo que, y lo sometemos a votación, perdería la votación, porque casi todos ustedes van a decir que ese no es un problema de carácter matemático. Sin embargo, los niños dieron sus justificaciones porque era matemático. ¿Qué creen ustedes que los niños decían en defensa de que ese ejercicio sí era matemático? Que tenía números, habían valores, y si hay números y hay valores, entonces es matemático. Eso está claro para ellos. Pero ¿de dónde obtienen ellos esa idea? Esa idea la obtienen de las prácticas sociales y culturales en las cuales ellos están inmersos, que es uno de los, digamos, aspectos que se trabajan en el enfoque ontosemiótico. La cognición de la matemática está en términos no tanto como mentales, sino en términos de prácticas matemáticas y de significados. Bien. En el otro escenario en el cual trabajó Catalina, se propuso unos ejercicios para que los niños, a partir de esos ejercicios, propusieran problemas matemáticos. Hizo una categorización de problemas, y esta es como la primera categoría, como la más difícil. Entonces se plantea esa situación, se le plantea el ejercicio tal como está allí. Arriba dice N, una bolita arriba, ausencias, se da este gráfico de colores, y al frente lo que significan eventualmente esos colores. Y entonces se pregunta, con base en la gráfica, inventar un problema matemático. Entonces esta es una de las respuestas. No entendimos la imagen, no sabemos realizar el problema. Otro grupo, pues los otros estudiantes son muy creativos y dicen lo siguiente: en un cuadro hay un círculo, y en el círculo dice que en enero, febrero y marzo y abril va a haber un terremoto. Como ustedes ven, ahí no dice nada de eso. El de enero va a ser grande y de alarma azul. En febrero, de alarma naranja. Claro, hay diversos tipos de alarma, hay una que es naranja amarilla y hay una alarma que es azul. La pregunta es muy interesante: ¿en qué mes daría más terremoto? Pero eso es lo que ellos saben, es decir, era uno de los puntos de la investigación. Otro dice: los estudiantes también diferencian los tamaños de las partes en que está dividido el gráfico. La respuesta sería el azul por lo grande, porque ocupa más terreno y hay más terremoto. Hay como una proporción, entre más terreno hay, y si hay un terremoto, pues se mueve más, por tanto hay más terremoto. Diferencian los tamaños de las partes en que está dividido el gráfico. Asocian el tamaño de cada color con una fracción. Para ellos el gráfico se parece a una torta en que está dividida en partes desiguales. En enero las personas se vistieron de azul, y en febrero de anaranjado, en marzo de amarillo y en abril de verde. Si en enero 2/8 de las personas se vistieron de azul, ¿cuántas personas se vistieron de cada color?
Entonces, indagados los estudiantes sobre ese tipo de problemas, ellos defienden este tipo de problemas como matemáticos porque dan ejemplos de situaciones, por ejemplo en clase de estadística, donde les dan estas gráficas, y si ellos logran introducir valores o números y logran formular una pregunta, eso está relacionado con problemas matemáticos. Entonces, de nuevo, se ubica estas respuestas de los estudiantes dentro de las prácticas usuales de la escuela. Bien, este caso es muy interesante y pertenece a una tesis de maestría que también fue leída este año y se realizó en el Cauca, en el municipio de Silvia, Cauca. Silvia, Cauca, para quienes no saben, es una región que ha sido bastante golpeada por la violencia en el país, y es una región donde acoge muchos desplazados, y esa institución particularmente tiene estudiantes indígenas como 10 entre 500, tiene estudiantes mestizos y estudiantes desplazados. Entonces, el trabajo de Aura Sterling refería a la traducción o al uso del lenguaje algebraico para traducir expresiones. Y entonces la pregunta es la siguiente: traduce el enunciado en símbolos, la diferencia entre 2b más 4a y 5b. Solamente se les pedía que lo tradujeran en símbolos. Entonces, el significado institucional, lo que se espera que respondan los estudiantes, es algo como esto: uno de esos dos símbolos, una resta. ¿Cuál es el significado personal de los estudiantes? El que está allí. Si no lo alcanzan a leer, yo lo leo. En este primero, dice, esa primera expresión tiene dos términos, es un binomio, y 5b tiene un término, es un monomio, esa es la diferencia. En el otro caso, afirman, diferencia es que 2b más 4a entre paréntesis están encerrados en los paréntesis y 5b está fuera de los paréntesis. Esa es la diferencia. Entonces el asunto es cuestión de significados. Diferencia tiene muchos sentidos, muchas atribuciones de significado, muchas funciones semióticas en términos de la propuesta de Humberto Eco, y los estudiantes reconocen la que es para ellos más usual. Entonces uno podría preguntarse, pero son estudiantes de 9º grado, y estudiantes de 9º grado en teoría deberían superar este tipo de preguntas. Lo que nosotros podemos decir, sin incriminar a nadie, es que parece ser que los estudiantes no han sido sometidos a unas prácticas matemáticas en las cuales se enfrentan a este tipo de problemas. Bien, en esta investigación también se pregunta lo siguiente: escribe el enunciado usando notación matemática. El cociente entre dos números es igual a 3. Una respuesta es 1 más 2 igual a 3. Y la otra es, el cociente entre dos números es igual a 3, 6 y 9. ¿Cuáles son sus hipótesis frente a lo que los estudiantes entendieron o frente a lo que no saben de la pregunta que los faculta para responder de esa manera? No sabe qué es un cociente. Entonces, tanto para la estudiante que estaba haciendo la investigación como para mí fue una sorpresa que ellos no sabían que era un cociente. Entonces, en el primer caso, los estudiantes entendieron cociente como dos números que den 3, y en el segundo caso entendieron dos números cuya diferencia entre ellos sea 3. Eso es lo que es para ellos un cociente. Hubo otros donde realizaban divisiones, realizaban una división que diera una división, eventualmente muy pocos que diera 3. Entonces hacían el dibujo, división, eso es para ellos cociente. Entonces, en el enfoque ontosemiótico, digamos que uno no se atreve a decir que los estudiantes no saben o que han cometido un error. Uno dice que hay un conflicto de significados entre el significado personal y el significado institucional. Eventualmente, ¿a qué se debe esto? Eventualmente se debe a que los estudiantes no han sido sometidos a prácticas sistemáticas para darle cuerpo a esos objetos matemáticos que son motivo de estudio. Ahora me quiero referir a las entidades primarias. De las entidades primarias son estos elementos que están aquí, que hace referencia al lenguaje,
a las definiciones, a los procedimientos, a las proposiciones y al argumento. El argumento aquí no es en el sentido de dar respuesta o de justificar o de explicar, no más allá de eso. Entonces se plantea este problema a un grupo de estudiantes y dice: Saturnino se alumbra con velas, cada día consume 6 velas. Con los restos de quemar 6 velas fabrica una nueva. ¿Para cuántos días tendrá con 36 velas? Entonces, nosotros podemos plantear este problema o verlo en términos de estas entidades. Entonces, empezamos con el lenguaje. Entonces, el lenguaje da origen a dos tipos de prácticas: las prácticas operativas y unas prácticas discursivas, que a su vez generan situaciones, acciones, reglas, argumentos, conceptos y proposiciones. Entonces, lo ilustramos de esta manera. Saturnino se alumbra con velas. ¿Eso qué significa? ¿Qué significado tiene? Entonces, un posible significado es que cada día se gastan velas. Allí la palabra clave podría ser gastan. ¿Cómo se traduce gastan en acciones o en propiedades? Cada día consume 6 velas. La atribución de significado es condición que indica el número de velas que consume cada día. Con los restos de quemar 6 velas fabrica una nueva. Y afirmamos que eso podría eventualmente significar regla para obtener una nueva vela cada día. ¿Para cuántos días tendrá con 36 velas? Esto refiere a condición para resolver la tarea, número de velas que tiene y que usará para alumbrarse. Entonces, esos son como los elementos lingüísticos que se pueden identificar. Obviamente, a cada una de estas afirmaciones, Saturnino se alumbra con velas y las demás, pues la atribución de significado de cada uno de ustedes podría ser diferente. Pero si la atribución de significado de cada uno es diferente, puede ocurrir que esa atribución de significados diferentes conlleve a la solución del problema de manera diferente, por los juegos de lenguaje que se crean. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los conceptos que podríamos reconocer? Hay una resta. ¿Y en dónde reconocemos la resta? En que cada día se restan 6 velas del conjunto de 36. También puede haber una división. El número de velas se divide entre 6 para saber el número de días que podría iluminarse con 36 velas. Hay una correspondencia. Hay unos procedimientos. Está el procedimiento de la división, a la cual se le atribuye este significado. Está el procedimiento de resta, que se puede encontrar en las soluciones de los estudiantes de esta manera. Del número total de velas se restan 6 por cada día y al final del proceso se agotan las velas. Es decir, cuando un estudiante reconoce que se gastan 6 velas, uno de los estudiantes resolvió el ejercicio mediante resta. Tomó 36 y restó 6 y siguió restando 6 veces cada vez hasta que se le acabaron las velas. Y otro estudiante hizo la división. La interpretación que los estudiantes dieron a el uso de las velas evoca en ellos, por el uso del lenguaje, por los juegos del lenguaje de los cuales habla Wittgenstein, convoca acciones, propiedades que en cada uno son diferentes. Entonces también hay una asociación, un agrupamiento. Entonces se agrupan velas en paquetes de 6 y el número de paquetes corresponde al número de días en que Saturnino se podría iluminar. También hay un conteo. Y en cuanto a las propiedades, pues se sabe que el consumo de velas es constante. Cada día se consume el mismo número de velas. Se consumen 6 velas por día. Como tengo 36, entonces tengo para 6 días. Ahí falta otra información. Y eso se puede representar o se puede asociar a este significado, una igualdad de razones. Bien, un posible argumento es este: como con 6 velas puedo fabricar una nueva, además tengo 36, puedo fabricar 6 velas, entonces tendré 42. Digamos que este argumento es el resultado natural de una atribución de significados y la interpretación que esas prácticas discursivas y operativas asumen en las estrategias de los estudiantes.
Hay otra idea muy interesante que hace referencia a la configuración de objetos y procesos. Entonces, la configuración de objetos y procesos es simplemente la descripción de los objetos matemáticos y los procesos matemáticos que están implicados en la resolución de una actividad matemática. Entonces, este ejemplo pues va a hacer uso de las configuraciones más de la dualidad personal institucional. En la Universidad Tecnológica de Pereira se hizo una investigación hace algunos años en donde se indagó por los significados institucionales del concepto de derivada. En esta universidad, en ese momento en particular, un grupo de profesores determinaba diseñar los exámenes. Luego, si nosotros todos éramos profesores de cálculo, lo que teníamos que hacer era como entrenar a los estudiantes o enseñarles el curso de cálculo, preferiblemente para que aprobaran las pruebas que eran diseñadas por un grupo de profesores. Entonces nosotros queríamos saber cuáles eran los significados preferenciados por la institución. Entonces, en uno de los exámenes prototípicos de cálculo de esta universidad se lee de esta manera. Dice, haciendo todo el procedimiento, calcule cada una de las siguientes derivadas. Miren que si uno piensa en el concepto de derivada, uno podría formular otro tipo de preguntas. ¿Qué otro tipo de preguntas podría uno formular? Podría formular una pregunta de máximos y mínimos, podría hacer una pregunta sobre la mejor aproximación, trazar una recta tangente, calcular una razón de cambio para la primera derivada. Es decir, hay como muchos tipos de preguntas que se pueden realizar, pero cada una de estas preguntas hace referencia a una configuración especial de esos significados matemáticos que la institución preferencia. Entonces, cuando se habla de esa relación entre significados institucional-personal, la institucional refiere a una idea que el concepto matemático está completamente determinado y que es único y que se conocen todas las facetas de ese conocimiento matemático. A ese conocimiento matemático se le llama el conocimiento matemático holístico o el objeto visto holísticamente. Entonces, cuando se habla de la derivada, se consideró, producto de una investigación doctoral, que históricamente la derivada estaba presente en estas 9 configuraciones. Entonces, leo algunas de esas configuraciones. Problemas sobre variación, cálculo de tangentes y tangentes según método del álgebra, trazado de tangentes mediante consideraciones cinemáticas, cálculo de máximos y mínimos mediante la idea intuitiva de límite, cálculo de tangentes, máximos y mínimos, y variación y velocidades, y la derivada como límite. Entonces, históricamente la derivada aparece en 9 configuraciones, y esas 9 configuraciones es lo que se llama en el enfoque ontosemiótico la idea holística. Es decir, si usted va a mencionar la derivada, en todas sus facetas tendría que mencionar estas 9 características. Si usted dice que un estudiante no sabe la derivada, tendría que determinar cuál de esas configuraciones es ignota o desconocida para el estudiante. Bien, entonces se hizo digamos esta indagación y se encontró, con este tipo de preguntas, y se encontró que durante todos estos años, como ustedes pueden ver, la institución preferencia cierto tipo de configuraciones. Usualmente las configuraciones que la universidad preferencia son el cálculo de la derivada mediante procedimientos algebraicos. Este, digamos, fue el primer examen parcial. Este fue el examen final. Y como ustedes pueden ver, hay unas configuraciones que no tienen representatividad, mientras que otras sí que las tienen en todos los años. Es decir, que la configuración epistémica 5 estuvo presente en todos los años, mientras que la configuración epistémica 4 no estuvo presente en todos los años. Entonces es natural pensar que si a un estudiante le formulan una pregunta
de un objeto matemático en relación con la configuración epistémica que aquí está ausente, pues el estudiante no podrá responder a esa pregunta, no porque no lo sepa desde el punto de vista como mental, sino porque desde el enfoque ontosemiótico no fue sometido a las prácticas sociales en el ámbito de clase que le permitieran construir esos objetos matemáticos. Recuerdo que en el enfoque ontosemiótico los objetos matemáticos se dan en términos de sistemas de prácticas. Bien. Entonces, en el siguiente ejemplo quiero como poner en juego algunos de estos elementos. Entonces aparecen unos elementos, están como la actividad matemática y están las entidades primarias que hacen referencia a los argumentos, a los conceptos, a los lenguajes, a los procedimientos y a las proposiciones. Y un círculo, digamos, eventualmente externo que corresponde a estas dualidades. Bien. Entonces, propongo este ejemplo. Este ejemplo lo he, digamos, trabajado, no en una investigación, pero en 4 cursos de didáctica del cálculo en varias universidades. Y básicamente los estudiantes de estos cursos están compuestos por las siguientes titulaciones: matemáticos, licenciados en matemática y física, ingenieros y físicos. Entonces, pues como tal, la actividad no corresponde ni a un experimento ni a un semi-experimento, corresponde a una experiencia. Entonces, digamos, se les propone este problema a los estudiantes, se les propone optimizar la función. Entonces el ejercicio es relativamente fácil, se quiere optimizar la función, aparece f de x, aparece la variable x y todos sabemos que cuando se da algo como esto, si hemos tomado el curso de cálculo, lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces miren que allí hay unos elementos ostensivos que hacen referencia a una función que depende de x. Optimización es una palabra que evoca en el cálculo la derivada. Tenemos que optimizar una función y cuando optimizamos funciones tenemos que derivar. Entonces la palabra optimizar convoca unas prácticas operativas. Entonces, como estas, tengo un lenguaje, tengo unas prácticas operativas y entonces esas prácticas operativas conllevan unas acciones. Y entonces, ¿cuáles son las acciones escogidas por un grupo de estudiantes? Estas, tengo la función, calculo la derivada, utilizo el teorema fundamental del cálculo, esto corresponde a la derivada interna, y se desarrolla, queda que la función es 6 menos 6x, luego en el procedimiento sigue que uno debe igualar a 0, y el procedimiento pues para aquí. Todos sabemos que el procedimiento continúa, porque el hecho de que la derivada sea 0 no significa que ahí tengamos el máximo o el mínimo, pero el proceso pues continúa. Bien, entonces con este formato del problema resulta ser relativamente sencillo para este grupo de estudiantes. Pero entonces en otra ocasión se propone el problema de esta manera. Se dice, encontrar el valor de x que optimiza la expresión. No aparece el término función, no aparece un f de x igual, aunque sí aparece la palabra optimizar, pero eso no está igualado a nadie. Entonces, ¿qué se debería hacer? Entonces, muchos estudiantes lo que hicieron fue integrar. Después de integrar, derivaron, pues que no tiene mucho sentido integrar y volver a derivar. Y después de eso, no sabían qué hacer. Igualar a 0 no lo hicieron. No sabían qué hacer con esa expresión porque tiene que ser igual a alguien. Pero entonces, miren que según mi perspectiva lo que se hizo fue quitar algunos elementos ostensivos que recuerdan procedimientos y recuerdan conceptos. Al quitar esos elementos ostensivos, f de x igual, las características de los procedimientos que los estudiantes suelen desarrollar no son evocados por la consigna. Entonces, aquí lo que se quiere hacer es, tomamos otro camino, y el camino que tomamos es, igualmente estamos hablando del lenguaje, pero planteamos el camino de unas prácticas discursivas.
ya no unas prácticas operativas. Entonces las prácticas discursivas, aunque como se ve en la gráfica están relacionadas, pues en este caso son un poco diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero con las prácticas discursivas? Entonces, el asunto es ¿qué significa el integrando? ¿Qué significa 5 menos t por t? ¿Eso qué significados evoca? ¿Eso qué cosa es? Entonces yo podría decir que es un producto, tengo un binomio, pero también podría decir otra de las atribuciones de significado hace referencia a que 5 menos t por t es 5t menos t cuadrado, o podría decir 5x menos x cuadrado, y eso me recuerda a una parábola que tiene dos ceros, tiene un 0 en 0 y tiene un 0 en 5. Entonces 5 menos t por t es una parábola. Otro significado asociado a la integral, ¿cuál es? Pues la más socorrida de todas las interpretaciones, que algunas veces se constituye para los profesores de cálculo, se constituye en un obstáculo, es el área bajo la curva. Entonces allí hablamos de un área bajo la curva de esa parábola, pero un área bajo la curva, ¿de qué longitud? Es el área bajo la curva de una longitud de 3, porque va desde x hasta x más 3. Entonces básicamente lo que está preguntando allí es ¿cuál es el área más grande debajo de esa curva? Pero si yo muestro algo que no está ahí en principio, ya la solución va a ser clara. Entonces hay algo que no está claro ahí, hay algo que no se está mostrando. Entonces lo que hago es mostrarlo. Ya lo he mostrado, aparece la parábola con 0 en 0 y en 5. Y el área bajo la curva, la que está digamos en rojo, que va desde x hasta x más 3. Entonces en esta práctica que no es operativa pero discursiva, les pregunto, ¿en dónde tengo que poner el rectángulo rojo para que el área sea máxima, para que el área sea más grande? En donde la curva está más alta, justo en ese espacio hay que ponerla. Entonces, pero cuando hago eso, entonces ya tengo el problema resuelto, porque si lo hago de esa manera, entonces dado que hay un 0 de 0 a 5 y hay simetría, entonces la mitad está en 2.5. Como la longitud del segmento es de 3, entonces cuento 1,5 a la derecha, 1,5 a la izquierda, y entonces si tengo 2,5 y cuento 1,5 a la izquierda, encuentro que el valor de x debe ser 1, que coincide con la solución que recurrió a las prácticas, digamos, operativas, no a las prácticas discursivas. Bien, entonces se puede ver que en ese ejemplo se ponen en juego algunas de estas dualidades. Se plantea un problema, hay unos elementos lingüísticos, y esos elementos lingüísticos en algunos casos se basan en los caracteres ostensivos, en f de x igual. Cuando ese carácter ostensivo se elimina, entonces debo recurrir a unos significados no ostensivos que eventualmente convocan los no ostensivos, unas prácticas discursivas, y los ostensivos convocan unas prácticas procedimentales. Entonces, como una síntesis de esas ideas que acabo de comentar, entonces retomo la idea de práctica como acciones que dotan de significado personal o de significado institucional a los objetos matemáticos. Objeto matemático en términos de sistemas de prácticas. Hay como una situación que es obvia, que es como una verdad de perogrullo en relación con lo de que los objetos matemáticos se constituyen a través de las prácticas. Cuando los estudiantes se presentan a los exámenes de admisión de la Universidad de Antioquia, pues muchos de ellos no pasan. Y los profesores que solemos cuidar los exámenes vemos las expresiones de los estudiantes como cierto desazón y angustia frente a esas preguntas, y muchos pues no pasan esas pruebas. Pero cuando estos estudiantes toman los cursos en las instituciones por fuera de la universidad y los entrenan para las pruebas de la Universidad de Antioquia, pues muchos de ellos pasan. Entonces el asunto no era como de que no tuvieran la capacidad o eventualmente las habilidades. El asunto es simplemente que no habían sido sometidos a esas prácticas que los facultan para responder a esas preguntas. Entonces, cuando se habla del significado holístico o del significado
completo de un objeto matemático, estamos como ante una ilusión para los profesores de matemáticas. Nosotros, como profesores de matemáticas, no creo que no tendremos nunca la posibilidad de tener los significados holísticos de todos los objetos matemáticos que trabajamos en clase, si bien es nuestro compromiso profesional tratar de tenerlos, porque si tenemos esos significados holísticos, pues podremos proponer prácticas para que los estudiantes accedan a las diversas facetas de esos significados. Entonces, por ejemplo, en el caso de el significado del número natural, entonces, sin pretender explicar la gráfica que allí está, se puede ver más o menos la complejidad de los significados. Los significados en términos de contextos informales de uso, significados en términos de prácticas informales y de configuraciones, significados en términos de los contextos formales de uso y significado en términos de las prácticas formales y de las configuraciones. Y entonces hay diversos tipos de configuraciones que están relacionadas entre sí. Entonces, pretender que como profesores tengamos o conozcamos cuáles son las prácticas informales del número natural en el antiguo Egipto o en la antigua China, pues se sale de nuestras posibilidades. Pero matemáticamente o didácticamente se reconoce que existe algo como el significado holístico, que incluye todas las acepciones de ese objeto matemático. Igual ocurre con la función, que ha convocado muchísimas investigaciones. Entonces miremos nosotros como profesores frente a la tarea de trabajar la función con los estudiantes. ¿Ustedes creen que nuestra vida nos alcanza para cumplimentar esa tabla, para cumplimentar esa gráfica? Es decir, proponer las diversas situaciones, las diversas acciones, el lenguaje, los conceptos, las propiedades, los argumentos y además utilizar estos diversos sistemas de representación. Pues no es posible. Entonces la institución escoge una trayectoria entre todas estas. Una trayectoria es que por diversas razones o circunstancias los profesores o las instituciones en representación de ellas escogemos una situación, escogemos unas acciones, escogemos 2 o 3 sistemas de representación, escogemos unos cuantos conceptos, propiedades y los relacionamos con algunos problemas. Entonces, yo no sé si el caso de esta gráfica eso lo anima a uno a esforzarse más o simplemente lo agobia frente a la labor de enseñanza de los objetos matemáticos. Pero de todos modos, siempre hay una institución que elige. En el caso de las pruebas PISA, cuando son aplicadas a los estudiantes colombianos, pues los resultados no son buenos, porque la definición de competencias matemáticas que allí utilizan corresponden a lo que se llama como la rosa de competencias, que tiene 8 características que corresponden a algo que se llama el proyecto COM, liderado por Mogen-Nis, y la concepción epistemológica de las matemáticas que ellos plantean es una concepción epistemológica que, si bien es válida, es ajena a nuestra cultura. Y las situaciones, problemas que ellos proponen para que se reconozcan todos estos elementos que configuran el concepto matemático holísticamente, pues son diferentes. Nosotros tenemos otras circunstancias, otros problemas, y sería muy difícil que nuestros estudiantes pudieran responder a esa concepción que ellos tienen de formación y de competencia matemática. Luego uno no ve por qué en los noticieros le dan tanta alaraca a que nos va mal en las pruebas PISA, porque es apenas natural, y de hecho creo que no nos debería interesar que nos fuera mal. Bien, en cuanto a las configuraciones, se habla de una descripción de objetos y procesos matemáticos que intervienen en la realización de esas prácticas. Y entonces, ¿para qué sirven esta idea de configuraciones? Pues para eso, para lo que acabo de decir, para describir la complejidad de los objetos y de los significados en las prácticas matemáticas, y no solamente las prácticas matemáticas, sino las prácticas didácticas.
Las entidades primarias y secundarias, aunque se presentaron en dos ejemplos diferentes, pues forman una unidad de análisis que a partir de la redacción de los problemas o de la representación de los problemas, de las definiciones, proposiciones y los procedimientos que son reconocidos en el lenguaje utilizado por el profesor, dan lugar a este tipo de procesos representados por las dualidades. Entonces, procesos cognitivos y epistémicos, institucionales y personales, de expresión y de representación. Entonces, digamos, me quedo con esta gráfica en principio para retomar la idea de significado. Entonces, los significados aparecen a partir de problemas que el profesor propone, que dan origen a prácticas matemáticas que se hacen en el seno de una institución o individualmente por individuos que quieren resolver problemas. Pero cuando lo hacen, ponen en juego no conceptos matemáticos, sino objetos matemáticos. ¿Cuál es la idea de por qué llamar objeto y no concepto? Porque la idea es que el objeto matemático, la palabra objeto, trae a la mente algo concreto, contra la idea de una abstracción. Entonces, nosotros como seres humanos manejamos ideas, operamos con ideas en tanto que son concretas, en tanto que son objetuales. Allí está la teoría de la objetivación matemática de Louis Rutherford que invita como a la concreción de las ideas matemáticas. Y entonces esos elementos lingüísticos dan origen a prácticas discursivas u operativas para resolver los problemas matemáticos, y en esa resolución de problemas matemáticos aparecen algunas características de los significados expresados en estas dualidades. Pues esto es todo, muchas gracias.